Ya nos pasamos un poquito de horas, vamos a dar comienzo ya a esta charla. Agradeceros la asistencia a todos los presentes y agradecer también a nuestro ponente, al doctor Manuel, la predisposición para darnos esta conferencia que, bueno, en los tiempos que corren y sobre todo a mí que me toca como madre, que me traen todos los virus para casa, pues se agradece que nos explique y nos dé recomendaciones para afrontar esta campaña que viene con la gripe, ¿no? Y sin más, pues voy a darle ya la palabra a mi secretario preferido. Tu secretario preferido. Sí, bueno, el secretario de nuestra sociedad. Bueno. Siempre digo mi secretario porque, claro, lo tengo aquí al lado y entonces me sale el posesivo, pero es de nuestra sociedad, efectivamente, que va a leer el currículum de nuestro invitado y pediros disculpas porque según nada más llegar me comunica mi vicepresidente que nos han cambiado la sala, esta no era la que teníamos prevista y había un proyector donde pues nuestro invitado nos iba a proyectar unas diapositivas para que fuera más ilustrativo la charla. Así que mis disculpas y nos tendremos que adaptar un poco a las circunstancias, ¿no? Claro. Venga, sí. Pues vamos a ello. Muy bien, muchas gracias, Silvia. Bueno, a Silvia le llevan los virus sus hijos, a mí me los traen los nietos. Entonces estamos más o menos igualados. Bueno, va a ser yo creo que muy interesante lo que Manolo Muñiz nos va a contar hoy acerca de las infecciones respiratorias. Muchísimas gracias también, como Silvia, por la asistencia que han tenido la amabilidad de venir esta tarde aquí a esta charla que organiza la Sociedad Económica de Amigos del País. Voy a leerles muy sucintamente 4 líneas del currículum de nuestro amigo, el doctor Muñiz. Porque es largo y vamos a sintetizarlo. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo. Es especialista en Neumología vía MIR en el UCA. Es máster en Bioética Clínica por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista máster en Tabaquismo por la Universidad de Cantabria. Facultativo especialista de Neumología como adjunto en el UCA desde marzo del 87 hasta enero del 89 y en la Ciudad de Gestión Clínica de Neumología del Hospital Universitario San Agustín de Avilés, desde entonces hasta julio de 2016. Jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario San Agustín de Avilés, desde agosto de 2016 hasta la fecha de jubilación en el año 2024. Responsable de la Unidad de Tabaquismo del Hospital Universitario San Agustín de Avilés, desde septiembre de 2010 hasta la fecha de jubilación. Formación complementaria tiene mucha, cursos de capacitación en nuevas técnicas endoscópicas, psicográficas, patología bronquial y pleural, cursos de formación de posgrado nacionales e internacionales por Harvard, Boston, Hospital Johns Hopkins de Baltimore, de neumología, investigación, estadística, bioética, tabaquismo, derecho sanitario y gestión. Presidente de la Sociedad Asturiana de Patología Respiratoria, Asturpar, desde 2014 al 17. Este es un breve currículum muy sintetizado de Manolo Muñiz. Ya sin más, vamos a darle paso y vamos a hacer como siempre, si les parece. Va a comentarnos en una primera parte, pues, cosas que él preparó y que, como antes también decía Silvia, va a ser imposible que podamos ver porque no tenemos proyector en esta sala y nos arreglaremos como podamos y luego abriremos al final un turno de preguntas, consultas y, hombre, siempre que viene un médico, un doctor, siempre se convierte esto en una consulta médica. Tampoco. Si hacemos preguntas generalistas y no las hacemos de manera particular, les estaremos muy agradecidos. Así que cuando usted quiera, doctor, suya es la palabra. Muchas gracias y en primer lugar, pues muy agradecido a la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca por esta invitación
bueno, a la que me siento muy satisfecho, de verdad. Y muchas gracias a todos ustedes por su presencia. La verdad es que estoy un poco abrumado y también un poco de emoción porque todavía me da cuando, después de jubilarme, a pesar de que ya llevo un año largo jubilado, cuando veo a antiguos compañeros del hospital que me traen buenos recuerdos y la verdad es que, bueno, siempre me resulta muy grato verlos y saludarlos. O sea que... Y luego, bueno, Avilés fue mi segunda casa. Yo nací en Cancienes y luego viví aquí, bueno, viví en Villalegre muchos años hasta que, bueno, te casas y entonces vas donde vive, pues ella, lógicamente, que es en Oviedo y ahí está. Pero bueno, yo trabajé en el Hospital San Agustín 36 años largos y siempre fue mi segunda casa. Para mí era, bueno, pues de hecho me pude haber ido a Oviedo en varias ocasiones y, bueno, no me lo planteé porque estaba muy a gusto. Para mí siempre fue mi ciudad, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y así que encantado de estar con ustedes. Bueno, el tema es infecciones respiratorias en otoño e invierno y el tema es profeso precisamente por algo, ¿no? Porque, bueno, lo primero que hay que preguntar es, ¿hay infecciones respiratorias durante todo el año? Por supuesto que las hay, pero son más frecuentes en el invierno y sobre todo el otoño entrado ya, por supuesto también que sí. ¿Y cuáles son esas infecciones respiratorias fundamentalmente que predominan en este periodo de tiempo que es el otoño entrado y el invierno, es decir, en la época del frío? Pues ni más ni menos que los virus. Y probablemente si hablamos de la gripe, todos ustedes conocen la gripe, ¿no? Estoy seguro que al menos la mitad de las personas que están aquí en algún momento de su vida, en algún año habrán pasado la gripe, por no decir todos, que la hemos pasado en algún año, ¿no? Es casi imposible a lo largo de una vida, sobre todo una vida si vives años, que no te afecten los virus en este periodo del año. Pero ¿qué ocurre en el otoño y en el invierno, no? Y digo el otoño entrado porque, bueno, esto del cambio climático parece que va un poco en serio. Y yo recuerdo que cuando empezaba el Colegio San Fernando, en octubre, empezamos, aquí hay algún antiguo alumno del San Fernando, cuando empezábamos en octubre, recuerdo que siempre había el veranillo de San Miguel, ¿no? Aquellos días que hacía calor, pero bueno, ya pasaba eso, ya comenzaba el frío, y realmente en noviembre, vamos, había frío seguro, diciembre, enero, nevaba, de vez en cuando cosas que no ocurren. Y ahora eso es un poco más tarde, ¿no? Tenemos lo que se llama el veroño, que es, digamos, el verano un poco prolongado, una parte del otoño, y luego el otoño. Entonces bajan las temperaturas y eso a los virus les encanta. A los virus estacionales les gusta el frío. Pero aparte de que haya más virus, ¿qué ocurre? ¿A nosotros nos ocurre algo? Pues hombre, sí. Tampoco es aquello que nos decían nuestras madres y nuestras abuelas, ya, abrígate, niñín, porque vas a coger frío y vas a coger un catarro. Bueno, tiene parte de verdad. O sea, el mero hecho del frío no produce catarro. El mero frío te produce frío. Si te pones mucho frío te puedes congelar, pero no te produce un catarro. Pero como hay más virus, y a nosotros en el periodo ese del frío nos ocurre algo también. En primer lugar, nuestra inmunidad se resiente un poco, es decir, nuestras defensas, por el mero hecho de bajar mucho las temperaturas, se resienten, no funciona igual nuestro organismo inmunitario. Y además nos ocurren cosas ya importantes anatómicamente. Si nos exponemos mucho al frío, nuestra nariz se reseca y se nos daña el epitelio de la mucosa de la nariz, se nos dañan unos cilios que son como unos pelillos microscópicos que tenemos, que son los que arrastran los gérmenes y las impurezas, se alteran claramente. Se depositan más los virus y los virus cuando penetran en nosotros tienen capacidad no solo de infectarnos, por eso lo llamamos infección, sino de producir enfermedad, de producir síntomas, porque uno puede estar infectado y no tener síntomas, ¿no? O sea, puede tener el virus y no desarrollar la enfermedad, pero desarrollamos la enfermedad. ¿Y quién desarrolla esta enfermedad fundamentalmente? Pues bueno, las personas más mayores, las personas que están enfermas y los niños también. Los niños son los grandes transmisores de los virus, lo contaba muy bien al principio de la charla, eso es una certeza. O sea que, y de hecho, ahora hay una recomendación para vacunar a los niños pequeños también, como veremos a posteriori. Bien, pues eso ocurre, ¿no? Y entonces llegó el frío, llegaron los virus, se nos jorobó la nariz, se nos entraron los virus y desarrollamos la enfermedad, ¿no? ¿Y qué virus son los más frecuentes? Bueno, pues sin lugar a dudas, el más frecuente sobre cualquier otro es el virus de la gripe, el virus A y el virus B, el virus influenza A y el virus influenza B. Esos son los que van a predominar fundamentalmente a partir de eso. Comienzan ya en esa parte del otoño, de hecho se vacuna antes, ¿no? Para que uno adquiera defensas antes de que comience. Tampoco a veces precipitarse mucho en la vacunación, igual a veces no es bueno, porque a veces tarda un poquito más en entrar el periodo de los virus y a lo mejor hay que volver a revacunarse porque se vacunó uno antes de tiempo y ese efecto de la vacuna no es eterno, pasa un tiempo y disminuye el efecto de la vacuna y habrá que revacunarse. Y ahora, ya aprovechando esta introducción, ya les diré que uno de esos virus es el virus A, el H3N2, una subclase. De hecho, una subclase de esa subclase, un subcledo, que se llama así, es el nombre técnico,
la variante K es la que está produciendo ahora síntomas muy contagiosos y síntomas importantes. Y viene del sudeste asiático, fundamentalmente. Todo esto, los virus, sabemos lo que va a pasar porque antes ocurre en el hemisferio sur. En el hemisferio sur, todo lo que nos va a ocurrir a nosotros, o sea, Australia, la parte más sur de Sudamérica, Sudáfrica, todas esas zonas, el sudeste asiático, tienen la gripe unos meses antes que nosotros, ¿no? Y entonces se les está acabando la gripe ahora a ellos y nos llega a nosotros la gripe, eso es. De hecho, como anécdota, cuando el COVID, el primer año de COVID, en el año 2020, apenas hubo gripe. Nosotros estábamos sorprendidísimos, estábamos en el hospital muy preocupados por lo que pudiera ocurrir si además llegaba la gripe. ¿Cómo podríamos diferenciar lo que era COVID de gripe? Era muy difícil, o sea que los test no estaban perfeccionados todavía, las PCRs, ¿no? Se hacían PCRs a montones, pero claro, no era solo para los pacientes que teníamos en el hospital, sino a la población que empezase y que no fuese al hospital. Aquello era un problema y no hubo gripe. Y además, curiosamente, lo supimos porque en esos países no hubo gripe tampoco. De hecho, había un estudio planificado en Sudáfrica para hacer un estudio sobre la incidencia de la gripe en población vulnerable y lo tuvieron que suspender porque no había pacientes con gripe. O sea que pero bueno, las cosas ya cambiaron, ¿no? El COVID ya perdió virulencia, ya fueron cambiando las cosas y ahora coexisten los dos también. O sea que es así. Bien, ¿y cuáles son los virus los más frecuentes? El virus de la influenza A, el virus de la influencia B, el virus respiratorio sincitial que afecta sobre todo a los niños, pero también a los adultos, el rinovirus y el virus de la parainfluenza. Son los virus predominantemente estacionales en esta época del año. Hay otros virus, como el adenovirus, el metaneumovirus y el SARS-CoV-2, o sea, el COVID, pero esos virus los tenemos el resto del año, aunque también veremos que también predominan un poco en esta época del frío. O sea, pero esos virus los tenemos todo el año. Ahora, los que tenemos aquí fundamentalmente en este virus estacional son los virus de la gripe A, gripe B, el virus respiratorio sincitial, el rinovirus y el virus de la parainfluenza. ¿Qué síntomas produce la gripe? Bueno, pues probablemente todos ustedes los conocen, ¿no? Tenemos fiebre además puede ser alta, escalofríos, malestar general, esa sensación de que no me encuentro bien, ¿no? Mialgias, ¿qué son las mialgias? Son dolores musculares, ¿no? Nos duelen los brazos, nos duelen las piernas, incluso a veces sentimos como pinchazos, ¿no? Muy acusadas. Cansancio, un cansancio manifiesto, astenia se dice entre los médicos. Un cansancio y dice, no apetece hacer nada, solo quieres estar sentado o tumbado en la cama, ¿no? Con frecuencia aparece el dolor de cabeza también, que a veces puede ser intenso. Tos, es un síntoma muy frecuente también, mucosidad, sobre todo la nariz. Generalmente suelen ser mocos claros, no mocos espesos, casi como agüilla, ¿no? Molestias al tragar, dolor en la garganta, odinofagia, se llama eso. Y a veces se producen muchos síntomas respiratorios o se produce una neumonía respiratoria o se descompensa una enfermedad respiratoria crónica previa, nos aparece la dificultad respiratoria, la disnea. Tenemos ahogos, dificultad para respirar, ¿no? Aunque bueno, eso no es lo más importante. Pero lo más importante es el malestar general, la fiebre, los escalofríos, los síntomas nasales. Eso que llamamos, así por decir de manera un poco vulgar, el trancazo. Tengo un trancazo de 1000 demonios, ¿no? Es que cuando te dice la gente tengo un trancazo, dice nada, tienes una viriasis seguro y casi seguro que lo de la gripe. O sea, se lo dice absolutamente todo. ¿Produce complicaciones la gripe? Generalmente no, y las complicaciones que dice generalmente son leves, son complicaciones, pues bueno, la tos a lo mejor dura un poquito más de lo que yo pensaba, o la fiebre pues no acaba de bajar del todo, no sé. Eso generalmente son complicaciones no muy importantes, pero puede producir complicaciones graves, ya lo creo que puede producir complicaciones graves. Entre otras, una neumonía vírica, y eso ya es un tema mayor en un principio, ¿no? Eso lo vimos sobre todo mucho, aprendimos mucho con ello antes del COVID, que en COVID vimos neumonías por COVID brutales. Lo aprendimos con la gripe A ya como unos 10 años antes. Tuvimos una pequeña epidemia de gripe A, entre la que también hubo mortalidad, fundamentalmente en personas de mediana edad, más que en ancianos. O sea, que fue una cosa tremenda que yo. Además, había gestantes, personas muy obesas, o sea, gente en la mediana edad que además se afectaron mucho y hicieron cuadros graves con alguna muerte, cosa que era inhabitual. Eso lo veíamos todos los años en ancianos, en la gripe B, pero ancianos, cuando hablamos de ancianos muy ancianos y además muy deteriorados, ¿no? Que cualquier cosa les podía terminar. Pero aquí no lo habíamos visto, y eso lo vimos con la gripe A, o sea, que también puede producir. Pero no solo puede producir neumonía vírica, o sea, neumonía por el propio virus, ese daño en los pulmones, ¿no? Sino que a veces se añaden neumonías bacterianas sobreañadidas. Una de las cosas que hacen los virus cuando penetran en nuestras vías respiratorias es que dañan el epitemio del revestimiento bronquial y
Eso, como ocurría en la nariz, hace que los virus se depositen con más facilidad, dañan ese epitelio y ahí pueden acantonar las bacterias. Puede producir una neumonía bacteriana sobreañadida, siendo la del neumococo, de que hablaré un poco al final de la charla, la más frecuente en este aspecto, ¿no? Y luego también otra cosa que sucede, sobre todo en aquellas personas que tienen enfermedades crónicas severas, tanto respiratorias como cardiológicas, se descompensan esas enfermedades por el mero hecho de la gripe. La gripe es un factor que descompensa y agrava esas situaciones y alguna persona se muere por el agravamiento de esa enfermedad y no porque sea por el daño del virus en sí mismo, ¿no? Sino por esa enfermedad. O sea que, bueno, pueden aparecer luego infecciones de otro tipo añadidas a la gripe, que son sinusitis, faringoamigdalitis, otitis, inflamación del miocardio, una miocarditis, inflamación de los músculos en general, una miositis, pero bueno, ya son menos. Pero digamos que las más llamativas son la neumonía, tanto la vírica como la bacteriana añadida, como el empeoramiento de enfermedades crónicas. ¿Cómo lo diagnosticamos? Bueno, pues por la clínica, por los síntomas. Una persona que viene, lo que describimos antes como un trancazo, y si eso ocurre en el periodo estacional de los virus, es una gripe casi con toda seguridad, ¿no? O sea que, en un principio, con esto sería suficiente. Esos síntomas que tiene, ese malestar, esa fiebre, esos escalofríos, esos dolores musculares, esa tos, ese moquillo a la nariz, ese malestar, ese cansancio, en noviembre, diciembre, enero, febrero, eso es la gripe, casi con toda seguridad, ¿no? De todas maneras, ahora podemos hacer test de antígenos, ¿no? Uno puede ir a la farmacia si tiene dudas y va, compra un kit de esos para hacer los antígenos, se hace en casa y si te va a salir la rayita roja, ya te pone, además ahora hay multitest que se testan el virus de la gripe A, el de la gripe B, el virus respiratorio sincitial y el COVID. Los testa los 4 y si te sale la raya en uno de ellos, si no te sale ninguna, pues no es ninguno de esos. Y si te sale la raya, el que sea, el que corresponda, ¿no? También se pueden hacer test moleculares, o sea, hacer una determinación de la PCR, se pueden hacer test serológicos, pero en un principio, con la clínica, y ocurre en ese periodo, es más que suficiente. Y por lo tanto, no son necesarias otras pruebas. ¿Hay que hacer una radiografía siempre que se tiene la gripe? En absoluto. Si tiene unos síntomas respiratorios muy manifiestos o el cuadro gripe se agravan todos los síntomas, entonces sí habrá que hacer una radiografía y habrá que hacer una analítica, pero si no, no es necesario hacerlo, ¿vale? Es un punto de la gripe. ¿Qué nos produce otro de los virus más frecuentes en esta época, que es el virus respiratorio sincitial? Este virus afecta fundamentalmente a los niños, pero a los adultos también, ¿no? Es un virus que produce síntomas generalmente leves también, pero ojo, no siempre, ¿eh? Esos leves son fundamentalmente tos, estornudos, fiebre, pero no una fiebre muy alta, dolor de garganta. En los niños muy pequeños, los lactantes, se les nota que ya no maman o no comen la papilla o los purés igual, es una disminución del apetito y además están más irritables, ¿no? Eso, pero bueno, esos síntomas en los niños muy pequeños sobre todo, o niños que tienen alguna enfermedad importante de base también, les puede producir cuadros graves y es el virus que les produce una bronquiolitis, que es un cuadro generalmente importante en los niños y a veces un cuadro muy severo en los niños, ¿no? O sea, ¿por qué se manifiesta la bronquiolitis? Bueno, por una dificultad importante para respirar, es decir, un ahogo. Tienen ahogo, se les oye los ruidos al respirar, pitidos, sibilantes fundamentalmente, se les observa cuando respiran y tienen una retracción de la musculatura respiratoria asociada, de los intercostales. Tienen que tirar de las costillas para meter el aire, para respirar, ¿no? Se les ve mucho, más se les ve a los niños, a los lactantes, se les nota una barbaridad. Se les puede poner, si tienen un déficit de oxígeno, se ponen azules, tienen una coloración azulada, se ve sobre todo en los labios, en los dedos, pero tienen una coloración azul por déficit de oxígeno, ¿no? Pueden hacer incluso pausas respiratorias, apneas pueden hacer. Tienen una tendencia al sueño y además tienen un rechazo a la alimentación. Eso es un cuadro fundamentalmente grave en los niños, ¿no? Se ve sobre todo en los lactantes. En los adultos, produce generalmente también síntomas leves, ¿no? Fundamentalmente a nivel de vías altas, ¿no? Tos, estornudos, congestión nasal, fiebre, pero no una fiebre muy alta, puede producir dolor de garganta, a veces puede producir un poco de dolor de cabeza, también puede producir un poco de disminución del apetito, pero generalmente son síntomas leves en los adultos, pero también pueden ocurrir en los adultos síntomas graves, como los niños que hacían una bronquiolitis. Van a tener fiebre alta, van a tener dificultad respiratoria también, se les van a oír los pitidos también, pueden poner azules también, pueden tener auténtica somnolencia o letargo y además si tienen una enfermedad previa de base, esa enfermedad también puede empeorar manifiestamente, una enfermedad crónica de base, o sea que y puede producir también una neumonía, entre otras cosas, una bronquiolitis, es decir, que los adultos también, aunque es menos frecuente en los adultos que en los niños pequeños sobre todo, ¿no?
¿Cuál es otro virus que produce síntomas también y que a veces genera mucha confusión? Porque, bueno, no sabes muy bien. Es el rinovirus, que generalmente produce síntomas leves también, ¿no? El rinovirus. También produce muchos síntomas de nariz y de garganta, ¿no? Obstrucción nasal, bloqueo, moquillos, secreciones, estornudos frecuentes, dolor de garganta. Puede tener tos, pero generalmente la tos es leve. Lo único que a veces se puede prolongar. No es rara la cefalea, el dolor de cabeza, pero puede ocurrir, pero generalmente es leve. También puede haber algún dolor muscular, pero no tiene nada que ver con esos dolores tan manifiestos de la gripe. Bueno, son una sensación de estar un poco mal, pero no es esa sensación de estar mal que ocurre en las personas que tienen una gripe, ¿no? En los niños, el rinovirus a veces también puede producir estos síntomas y puede producir otitis y sinusitis también, entre otras cosas. ¿Cuál es otro virus estacional con frecuencia también que tenemos en nuestro medio? Que es el virus para influenza. Es un primo de los virus de la influenza, por decirlo de alguna manera, ¿no? También, generalmente produce también síntomas leves, también muchos síntomas, sobre todo a nivel alto, ¿no? Congestión de la nariz, rinorrea, o sea, secreciones, agüilla, tos, dolor de garganta. Puede tener también fiebre, pero más que fiebre febrícula, más que, o sea, décimas, más que fiebre muy elevada, ¿no? Pero bueno, a veces también puede producir fiebre alta. También puede producir síntomas graves en los niños, como ocurre con el virus respiratorio sincitial, y también en personas con las defensas bajas, es decir, personas adultas muy deterioradas y que tienen alguna enfermedad de base o están tomando alguna medicación que les disminuye las defensas, también les puede producir síntomas graves. O sea que, como ven, los virus, bueno, en un principio parecen muy molestos, pero a veces, aparte de molesto, son algo más que molestos, ¿no? Pueden producir cuadros graves. Estos son los virus estacionales predominantes, ¿no? Los que hemos visto, que son la influenza A, influenza B, el respiratorio sincitial y el rinovirus. Vamos a ver ahora algún virus de los que tenemos todo el año. Y el primero y el más llamativo es el adenovirus, eso lo tenemos todo el año. Aunque bien es cierto que es más frecuente en las fases finales del invierno, en la primavera y el inicio del verano, ¿no? O sea, lo vemos todo el año, pero sobre todo, digamos que su tramo en el temporal se corre, ¿no? O sea, es así. Síntomas muy parecidos a los demás. Una de las cosas que produce casi siempre es fiebre y dolor de cabeza. Eso es una cosa con mucha frecuencia, pero también pueden producir síntomas respiratorios, ¿no? Tos, congestión nasal, dolor de garganta, puede producir síntomas a nivel ocular, una conjuntivitis, ¿no? O sea, tenemos los ojos rojos, irritados, con secreciones. Y tiene una característica peculiar, es que produce con bastante frecuencia síntomas gastrointestinales, o sea, sobre todo náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, tipo retortijones. Eso lo produce con cierta frecuencia el adenovirus. Y hay otra característica también que produce a veces, que es que afecta al aparato urinario y puede producir orinas con sangre, o sea, que se llama hematuria, eso es lo que puede producir, o sea, que porque produce una cistitis hemorrágica, lo puede producir. No significa que lo produzca siempre, pero es otra característica de este virus. O sea, que este es un poco traicionero él, ¿no? O sea, que parece que no tiene mucho, pero sí puede hacerlo. O sea, que también puede provocar casos graves, como todos, nada, bronquitis, meningitis, otitis, neumonía, pero bueno, eso ya es más raro. Generalmente sí que es más raro, es mucho menos habitual. Y vamos a ver otro virus, ahora para terminar esta etapa de los virus, en el que seguramente todos le tuvimos un pánico, no, lo siguiente, que es el SARS-CoV-2, el que produce el COVID, ¿no? Se llama COVID-19 porque los primeros casos se produjeron a finales del año 2019, ¿no? Vino de China y llegó de China volando. Yo recuerdo cuando vimos aquello de China, dijimos, bueno, nada. Porque ya habíamos visto alguna cosa, ¿no? La gripe aviar y algunas otras cosas que habían ocurrido en países del sudeste asiático y había producido cuadros muy limitados y geográficamente también, no se habían extendido a otros lugares. De hecho, había habido unos años antes el SARS-CoV-1, que había producido un cuadro limitado y no causó ninguna pandemia ni nada por el estilo. Pero este fue tremendo, ¿no? Este llegó y lo primero que hacía es que era súper contagioso, o sea, que era una cosa tremenda, lo que nos vio, ¿no? Y bueno, pasamos lo que pasamos, fue terrorífico aquello y hasta que no hubo las vacunas, la verdad es que era tremendo, ¿no? Así, en fin, llegar al hospital y, bueno, aquello era un sinvivir. O sea, todos los días ver lo que ocurría, las medidas que se tuvieron que tomar en el hospital. Yo había visto una cosa en el hospital que jamás en mi vida hubiera dado crédito. Se planificó reformar unas plantas para hacer entradas, para hacer un circuito de seguridad, de entrada-salida, para que no lo contagiaran, y se hizo en menos de 48 horas. Se picaron paredes, se construyeron, no lo había visto. O sea, recuerdo que estábamos en una reunión en un comité de dirección por este tema y el director de gestión empezamos ya. Y empezaron ya, y lo hicieron, no daba crédito, no lo había visto nunca. Yo, necesitamos esto más a menudo para hacer las obras pronto. O sea, que fue una cosa tremenda, ¿no? Bueno, y aquello, pues bueno, no, recuerdo como datos curiosos, de curiosos nada,
Decirles que, por ejemplo, toda un ala del San Agustín, el ala sur, lo que se llama el ala sur, que no sé por qué le llaman el ala sur, porque no está orientado al sur, pero lo llaman, siempre la conocimos por el ala sur, solo se dedicó a COVID. Eran 4 plantas que solo fueron para COVID. Cuando llevábamos 2 años ya habían ingresado ya más de 1.600 personas con COVID. No recuerdo exactamente en UBI, pero bueno, aproximadamente la cuestión era que el 10% de los que ingresaban acababan en UBI. Más o menos esa era la extracción que hacíamos, ¿no? Era la historia. Fue tremendo. De hecho, hubo que habilitar UBI suplementarias y habilitaron otros 3 espacios de UBI, otras 3 UBIs, por decirlo de algún modo, una de ellas en el gimnasio del servicio de rehabilitación, o sea que fue tremendo, ¿no? O sea que bueno, pero bueno, afortunadamente eso ya pasó y ahora tenemos COVID, pero el COVID es mucho más benévolo, ¿no? Ya raro, francamente raro, que produzca aquellos cuadros como aquellas neumonías que vimos en aquel momento y aquellas insuficiencias respiratorias tan severas. O sea, bien, ¿qué produce ahora? Muchos síntomas de arriba también, ¿no? Congestión nasal, dolor de garganta, sensación de cansancio también, estornudos, tos seca. Produce generalmente también dolor de cabeza, pero bueno, un dolor de cabeza de leve a moderado, sean sustancias. Pero ahora tenemos, porque aquello, eso era la cepa salvaje, que fue mutando, ya hubo varias mutaciones y ahora tenemos 2 mutaciones nuevas desde hace muy poco tiempo que son las que están predominando. Además tienen nombres de nube, Stratus y Nimbus, son como se llama, ¿no? Son las 2 variantes que tenemos ahora con nosotros. Y ambas producen estos síntomas que les comenté de la congestión nasal, el dolor de garganta, la tos, en fin, la fatiga, pero además cada una de ellas tiene alguna peculiaridad. La Nimbus, por ejemplo, es bastante más contagiosa que la Stratus, ¿no? Y produce sobre todo episodios de tos muy intensos y además duraderos. Y además produce también síntomas digestivos, náuseas y diarrea sobre todo, pero en algunos casos en vez de diarrea produce estreñimientos. ¿No? Una característica que dice, bueno, si tenemos un COVID y tenemos estos síntomas, seguramente vamos a tener la variante Nimbus, ¿no? Y la otra variante, la variante Stratus, afecta sobre todo a la faringe y a la laringe. Produce sobre todo ronquera, una voz áspera, rasposa, o incluso una afonía total, una pérdida de la voz total. O sea que esto solo lo que no hacen es perder el olfato, porque bueno, yo perdí el olfato cuando tuve el COVID. Nunca yo tenía un olfato excelente y nunca jamás volví a tener un olfato como aquel que tenía. O sea que fue, pero bueno, fueron esas cosas las que... ¿Produce complicaciones graves ahora? Ahora es excepcional. La verdad es que lo cierto es que ahora, afortunadamente, es excepcional y las produce sobre todo las veces que la produce en personas que tienen fundamentalmente un cuadro de inmunosupresión severa, bien por una enfermedad propia, como pueda ser un cáncer hematológico, una leucemia, un linfoma o algo así, o porque estén tomando algún fármaco que baje claramente las defensas, como por ejemplo personas que están en un tratamiento oncológico con mucha quimioterapia, bueno, pues podría ser también, pero aún así todo ya no es lo que era. Recordando de aquella época, recuerdo una persona que tenía un linfoma y la tuvimos ingresada, la mandamos a casa, o sea, les hacíamos los test y había desaparecido y a los 15 días ingresaba otra vez nuevamente con COVID, o sea, aquello en aquella época fue tremendo, o sea, aquello, una cosa, 4 veces recuerdo aquella persona tuvimos en 3 meses que ingresó 4 veces por COVID, o sea, eso ya afortunadamente no se ve, ¿no? Aquellos cuadros, aquellas neumonías bilaterales. Ahora mirabas aquellas placas y decías, madre del alma, bueno, y los escáneres ya era una cosa tremenda, o sea, es que fue, aquello era, vamos, gente que ingresaba con nosotros y ingresaba mal, a lo mejor hacías la radiografía porque ya ingresaba mal y tenía nada, unos mínimos infiltrados, te llamaban a las 48 horas, te llamaban de planta, oye, que está malísimo, pero ¿cómo que está malísimo? Si subías, estaban muriéndose, le repetías la radiografía y eran los pulmones casi blancos, o sea, era una cosa tremenda, o sea, era de una agresividad, o sea, no era súper contagioso, sino que era de una agresividad tremenda, no había inmunidad que pudiera con ello. Y lógicamente aquellas personas que por algún motivo tenían la inmunidad alterada, pues aquellas personas eran las que más hacían eso, ¿no? Unos casos tremendos de familiares de mediana edad que se murieron, en fin, bueno. Ancianos que estuvieron 3 meses ingresados y no volvieron a ver a su familia, se murieron en el hospital, o sea, que fueron cosas terroríficas, ¿no? O sea, eso. Bien, vamos a llegar a la parte de qué hacemos con los virus, ¿no? Ya sabemos cómo los síntomas que produce, los que tenemos, ¿no? Y cómo los podemos diagnosticar y cómo los tratamos. ¿Tiene tratamiento? No, la verdad es que los virus no tienen tratamiento, desafortunadamente, o sea, que tratamientos eficaces, ¿no? O sea, pero sí podemos tratar los síntomas y es lo que tenemos que tratar en un principio. Lo haremos así, ¿no? Dolores, analgésicos, fiebre, antitérmicos. La fiebre alta, entre otras cosas, y produce sudoración también, ¿no? Muchas veces, o sea que... Y nos deshidratamos. Es muy importante estar bien hidratado, ¿no? Agua, zumos, esas cosas, ¿no?
Yo recuerdo cuando era niño siempre decían, la gripe hay que sudarla, ¿no? Y bueno, tenías que taparte y estar allí hasta que siempre decía que era una barbaridad, ¿no? Lo que hacías era, bueno, te deshidratabas, o sea que... Y claro, recuerdo que aquello, el mejor remedio era un vaso de leche caliente, estoy hablando de adultos, un vaso de leche caliente con un buen chorro de coñac y una aspirina, aquello era fenomenal. O sea, yo creo, no sé si, yo creo que era el coñac lo que más funcionaba en aquello, pero bueno, era tremendo, ¿no? Eso ya, bueno, no es así, ¿no? Analgésicos y antitérmicos se siguen utilizando y mucha vida, ¿no? ¿Hay antivirus? Sí, pero realmente son poco eficaces, ¿no? Sí, tenemos el oseltamivir, el zanamivir, el paslovir, tenemos el emiparivir, tenemos varios, pero realmente no curan la enfermedad. Pueden disminuir los síntomas y aminorar los síntomas y acortar el periodo de los síntomas. ¿En quién están indicados? Aquellos en los que tienen un cuadro sintomático mucho más llamativo. Otro inconveniente, hay que darlos en las primeras 48 horas, porque si no, no son eficaces, no valen para nada. Con lo cual, las veces que nosotros utilizábamos en aquel momento el Tamiflu, que es el nombre comercial, la Relenza, eran casi anecdóticos porque, bueno, quiero decir, ya había superado, ya no tenía ningún sentido dar el antivirus porque ya no iba a aportar absolutamente nada, ¿no? O sea, que eso es una otra cosa es que también, bueno, en el COVID también se utilizaron algunos antivirus, ¿no? El Remdesivir, el Ritonavir, sobre todo, fueron los más utilizados, pero también nunca siempre hubo la eterna discusión, realmente con esto aportamos mucho. También hubo otros anticuerpos monoclonales, también que se utilizaron, pero bueno, la verdad es que dimos muchísimos palos de ciego teóricamente, porque bueno, la información nos venía de China, y luego de Italia, porque los italianos fueron los siguientes, los primeros que se afectaron en Europa mucho, ¿no? Parece que la historia esa de Italia es porque hubo una fiesta en una estación de esquí en los Alpes y alguien estaba allí con el coronavirus y transmitió aquello a diestro y siniestro, o sea que fue una cosa tremenda, ¿no? O sea, todo esto tiene cosas históricas que a veces las lees y tiene, bueno, dices, jolín, mira por dónde vienen las cosas, ¿no? O sea que esa es la historia. ¿Hay que tomar antibióticos en la gripe? Levanten la mano los que crean que hay que tomar antibióticos en la gripe. Qué bien, qué bien, qué bien. No hay que tomar antibióticos en la gripe, hay que tomar antibióticos si no hace una neumonía bacteriana o hace un cuadro infeccioso bacteriano sobreañadido, pero si no, no tiene ningún sentido. De hecho, nosotros repetimos mucho una frase cuando la paciente le pregunta, ¿pero no va a dar un antibiótico? Y dice, no, mire, la gripe sin antibióticos curan 7 días y con antibiótico en 1 semana. ¿Vale? O sea, entonces no tiene sentido porque además de otras cosas saben ustedes muy bien que utilizar los antibióticos inadecuadamente lo único que conduce es que se hagan luego resistencias bacterianas y entonces cuando le deis ese antibiótico de verdad, a lo mejor ese germen ya no responde a ese antibiótico, ¿no? Eso es una realidad. Pero bueno, siempre es una pelea, ¿no? Aquello de decir, bueno, ¿por qué no me dan antibióticos? No, si tengo fiebre y tengo tos, sí, pero bueno, eso no es que los antibióticos a los virus les hacen cosquillas, no les hacen nada. Bueno, para hablar un poco, ya finalizando de esto de las infecciones respiratorias en el invierno, les voy a hablar de la neumonía bacteriana, la neumonía neumocócica, unas pequeñas pinceladas. ¿Es más frecuente la neumonía neumocócica en el invierno? Sí, es más frecuente también. Es más frecuente sobre todo en el invierno y en primavera, sobre todo en los países cálidos como es el nuestro, es un infierno. No, pues explicaba antes, el clima húmedo y frío daña nuestras defensas anatómicas inicialmente, los virus nos penetran, nos dañan el epitelio respiratorio, llegan las bacterias, entran, nos colonizan en esa parte y producen una infección bacteriana, ¿no? Y el neumococo, que es el más habitual, es el mayor responsable de neumonía en la población, tanto en la época de la gripe como en cualquier otra época, pues bueno, tiene cierta predisposición para esta época producir una neumonía, ¿no? ¿Y qué produce el neumococo? Fiebre alta, escalofríos, tiritona, tos, pero tos con expectoración purulenta, una expectoración grisácea, una expectoración herrumbrosa, como el óxido, como el hierro oxidado, ¿no? Es decir, eso es fundamentalmente ese tipo de expectoración. Produce luego otro síntoma muy típico. Las neumonías víricas no producen dolor en el pecho. Se manifiesta el síntoma por el que más te das cuenta es porque tienes de repente mucha fatiga, ¿no? Entonces algo le pasa al pulmón si tiene mucha fatiga y es cuando les hacíamos la radiografía o el escáner y veíamos las neumonías, ¿no? Pero en este caso hay dolor en el pecho, pero no dolor en generalizado. Hay un dolor localizado donde tienes la neumonía, ¿vale? Sea derecha o izquierda, donde sea. Y además ese dolor se caracteriza porque se incrementa con la tos. Cuando toses te duele claramente más o si haces una respiración muy profunda también de ese dolor. Es un dolor muy típico, ¿no? Esos son los síntomas fundamentales de la
Si la persona tiene una neumonía muy extensa, una neumonía bilateral, una neumonía bilobar, una neumonía extensa, puede aparecer un poco de fatiga, un poco de dificultad respiratoria, que es más llamativo si esa persona tiene una enfermedad respiratoria o cardiológica crónica, puede empeorar y aparecer esa dificultad respiratoria. Como todas las infecciones, también produce un poco de malestar general y, bueno, sensación de cansancio también, pero sobre todo tos, expectoración purulenta y dolor torácico que se incrementa con la tos y con la respiración profunda. Son los síntomas fundamentales. ¿Qué hay que hacer? Es inexcusable, si se puede hacer, una radiografía. Es muy importante. O sea, si uno no tiene a mano, es imposible. Digamos, no sé, pues esto está el médico en Bulnes y quedaron atrapados todos y no hay, ni llega la ambulancia, ni se puede pasar en coche y tiene una sospecha de neumonía y no puede ir al hospital de Harrio a hacer una radiografía. Bueno, pues nada, si sospechas una neumonía, tira para adelante y trátalo, porque el riesgo de no tratar en este caso es mayor, ¿no? Pero si no, hay que hacer una radiografía, es muy importante, porque la radiografía es la prueba Princes que nos va a decir, o sea, vamos a ver una condensación en el pulmón con esos síntomas que tiene una neumonía. ¿Necesitamos alguna prueba más? Bueno, si realmente queremos, vamos a sospechar que es el neumococo, porque nosotros, cuando tenemos una neumonía delante, lo primero que te ponemos es un antibiótico que cubra el neumococo, sí o sí, y luego ya veremos si hay que tratar otras cosas, ¿no? No va bien, hay que sospechar a lo mejor es otro germen, y a lo mejor tenemos que hacer eso. Se puede hacer un cultivo de esputo, se puede hacer cultivos de muestras respiratorias, pero ahí ya tenemos que ser invasivos para hacerlas. Hay que hacer una broncoscopia con un catéter telescopado para aspirar las secreciones y además se coge las secreciones con el catéter y se puede hacer, ¿no? Se pueden hacer test serológicos también, se pueden hacer también determinar antígenos en orina, porque el neumococo va a producir anticuerpos y vamos a ver, o sea, y los vamos a ver y los podemos determinar en orina, un antígeno en orina podemos ver. Y también se pueden hacer cultivos de la sangre para hacer hemocultivos también, pero bueno, generalmente con esas no es imprescindible. Eso es importante si tenemos una neumonía grave y no tiene una buena respuesta en las primeras 48 horas al antibiótico que le hemos puesto, estaría indicado, pero si no, en principio con eso sería suficiente. Y ahí sí, ahí hay que poner un antibiótico. Y tenemos varias familias de antibióticos que son muy útiles con el neumococo, que son los betalactámicos, los derivados de la antigua penicilina. Los betalactámicos, las quinolonas, los macrólidos, las cefalosporinas, en fin, hay una serie de familias de antibióticos que nos cubren perfectamente el neumococo y con el que lo vamos a tratar y tenemos altísimas posibilidades de curar esa neumonía. Es decir, afortunadamente, eso tenemos muy buenas herramientas para ello. Bien. ¿Qué podemos hacer ahora en el aspecto preventivo para esto de los virus, ¿no? Importante. Lavarnos las manos frecuentemente. En la época de los virus hay que lavarse las manos frecuentemente. Cuando tosemos o estornudamos, hay que cubrirse, pero con el codo. Si nos ponemos la mano, vamos a llenar las manos de virus y además nos van a salir las gotas que expulsamos cuando tosemos o estornudamos, van a salir montones de virus, ¿vale? O sea, y aparte contaminamos la mano, luego todo lo que hacemos con la mano lo vamos a contaminar, o sea que eso es así. Y bueno, también si se tiene a mano un pañuelo, pero un pañuelo desechable para luego cogerlo y tirarlo, ¿eh? Porque si no, si es un pañuelo de tela, lo vamos a guardar en el bolso, luego lo sacamos otra vez, o sea, es que una cosa así, eso es muy importante, ¿no? Hay que evitar tocarse la cara, o sea, sobre todo la boca, la nariz y los ojos. Hay que intentar evitarse. Sobre todo antes de lavar las manos. Muy importante. Las superficies que tocamos con frecuencia, la mesa, en fin, todas las cosas que toquemos con frecuencia, conviene limpiarlas a menudo. Claro, eso es muy complicado. Eso es muy complicado. Pues, yo lo digo porque a mí siempre me riñe mi mujer. Voy en el ascensor y dice, no te apoyes en el ascensor. Claro, todas esas cosas nos dimos cuenta con el COVID. Todos abríamos con el codo, no tocábamos una superficie, no tocábamos nada, o sea, no poníamos una mano encima de un pasamanos, no lo hacíamos, no, absolutamente nada. Nada más entramos en casa, yo tenía el gel hidroalcohólico ya, en el hall nada más entrar, lo primero que hacía era utilizar el gel hidroalcohólico. No, hombre, tampoco hay que exagerar ahora, pero es importante también, o sea que eso es muy importante. Evitar el contacto con personas enfermas. Si sabemos que una persona tiene gripe, pues bueno, vamos a intentar mantener la distancia, ¿no? Sobre todo, 1,5 metros, 2 metros, 1,5 metros, 2 metros es suficiente para mantener la distancia, pero sobre todo no estar en contacto con ellos, ¿no? No compartir objetos personales, sobre todo, ¿no? Vasos, cubiertos, toallas, eso es no compartirlo, vamos, así de claro.
Otra cosa, evitar las superficies cerradas en las que haya mucha gente. Claro, supongo que todos cuando salimos de fin de semana a tomar un aperitivo, el domingo a tomar el vermú o lo que sea, pues nada, hacemos ahora. Generalmente nos empezaron a gustar mucho las terrazas con el sol y lo seguimos haciendo ahora, pero bueno, cuando llega el frío, la terraza realmente no te apetece estar. Y bueno, cuando penetras en el recinto de hostelería, bueno, pues si hay mucha gente y está gente más hacinada, pues ahí el peligro es mayor. Evidentemente, bueno, la medida de lo posible, evitarlos. Sobre todo las personas vulnerables. Quiero decir, las personas vulnerables es altamente recomendable que se protejan en esta estación. Eso es fundamental, muy importante. O sea que, mascarillas. Bueno, si vas a un lugar muy cerrado, o sea, cerrado y muy concurrido, pues puede ser un centro comercial, como puede ser un concierto, algo así, a lo mejor hay que poner mascarillas, ¿no? Y bueno, o si vas en el metro en Madrid o en Barcelona, y bueno, el metro en Madrid en las horas puntas va así, o sea, es que claro, si entran dos personas con una viriasis, la que sea, y tú no estás protegido y te echa un estornudo, vamos, date por fastidiado que te contamino seguros, eso es una realidad. Claro, yo recuerdo cuando decía la gente, claro, nosotros en Asturias no tuvimos mucho COVID, la verdad, nunca llegamos a estar saturados ni sobredimensionados, es decir, nunca, siempre tuvimos mucha gente, estuvimos a punto de colapsar, pero no colapsamos. Claro, pues por ciudades como Madrid es tremendo, claro, pero nosotros no tenemos un medio de transporte que mueva 1 millón de pasajeros diariamente. Eso aquí no lo tenemos, ¿vale? Transporte colectivo, o sea, que eso es, claro, y esas cosas hay que tenerlas en cuenta también, es decir, las cosas son como son, o sea, es así. Bien, respecto a las mascarillas, yo creo que fue antes de ayer ya, en Aragón, el gobierno regional de Aragón ya recomienda que se utilicen mascarillas en los sitios cerrados para todo el mundo y los centros sanitarios absolutamente en todos ya hay que utilizar mascarilla, tanto el personal como los pacientes que van a los centros sanitarios. Y dado con esta variante que tenemos ahora, que parece que es muy contagiosa y demás, tampoco sorprendería que en unos días a lo mejor nos ocurra lo mismo en las autonomías, o sea, vamos, el resto de las autonomías. O sea que una cosa muy importante también, ¿no? Siempre tener buena ventilación. Eso es muy importante, tener la casa ventilada y los sitios donde entren que estén bien ventilados también es muy importante, ¿no? Que haya una buena corriente y que limpie la atmósfera. ¿Y cuál es la prevención fundamental? Las vacunas. Las vacunas. Para los incrédulos, las vacunas modificaron muchas cosas, entre otras, son los responsables de que la gente viva muchos más años que los que vivía anteriormente. A principios del siglo pasado, en este país, la edad media, no sé si llegaba de supervivencia, no sé si llegaba a los 60 años. Yo creo que no llegaba. Es decir, una persona ya de 60 años era un anciano, ¿no? Porque ya se esperaba que lo había más. Bueno, ahora la mujer está cerca de los 87 años y en el varón en los 81, 82 años. Es decir, ¿por qué se ganó eso? Hombre, se ganó por muchas cosas, por la higiene, la calidad de vida y por las vacunas. Por las vacunas, ¿vale? Fundamentalmente. Y en el COVID, nosotros lo observamos fundamentalmente en un aspecto que fue importantísimo. Los ancianos que estaban institucionalizados venían a churros y se morían a churros. Se morían a churros. Fueron los primeros que se vacunaron junto con el personal sanitario y dejaron de morirse. Dejaron de venir a chorros y dejaron de morirse. Eso fueron las vacunas. Y yo no conocía ningún hito en medicina que se hubiera puesto en el mercado sanitario, o sea, para utilizar por la población en general, una vacuna en menos de un año. Eso no había ocurrido nunca. 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 O sea, que son de esas cosas que dices, bueno, esto es como el otro, ¿quieres ver la llaga? ¿Quieres meter el dedo en la llaga? Mete el dedo en la llaga. Y esa es una realidad, o sea que... Y eso como ocurre muchas cosas, o sea, es que es difícil, ¿no? Es decir, a veces bueno, es que en Internet, claro, en Internet, ¿no? El doctor Google sabe mucho, pero el doctor Google cuenta muchas cosas que no son ciertas. Quiero decir, las fuentes científicas son fuentes científicas, es decir, si nosotros para demostrar una verdad científica nos cuesta Dios y ayuda, es decir, tenemos que demostrarlo claramente, es decir, mete el dedo en la llaga, eso es una llaga, porque si no, no nos lo aceptan, es decir, yo puedo tener la sensación de que este tratamiento funciona, pero tengo que demostrarlo, tengo que demostrar que de 100 personas que trato con ese tratamiento, al menos 95 se van a curar. Y que además va a tener pocos efectos secundarios o ninguno a ser posible. Y si no,
no tengo una verdad científica, o sea, eso no es, o sea, es una suposición, es una posibilidad, es una cosa, y eso en medicina solo está indicado a hacer algo de ese tipo, como se hizo con el COVID, utilizar algún tratamiento, como por ejemplo los que se utilizaban para tratar el paludismo empíricamente, que no solo no mejoraban, sino que además empeoraban la situación. Cuando no tienes ninguna herramienta y a alguien se le ocurre que algo puede funcionar porque el mecanismo podría ser similar, bueno, podría estar justificado, pero si no, no tiene ninguna justificación, ¿vale? Bueno, pues con las vacunas se demuestra que son eficaces, o sea, se erradican enfermedades como la viruela, se erradicó la varula, la vacuna, quiero decir, eso son certezas, o sea, que funcionan todas igual de bien, son todas eficaces al 100%. No, esa medicina casi no existe, pero hombre, cuando estamos hablando de vacunas estamos hablando de proteger a la población en general, o sea, a uno mismo y a la población en general, es decir, no ser un riesgo para los demás. ¿A quién hay que vacunar? De la gripe. A los mayores de 60 años, todos tienen indicación de vacunación. Las personas que residen en geriátricos, en centros sociosanitarios, independientemente de la edad. Las mujeres embarazadas. Los niños menores entre 6 meses y 5 años. Personas con enfermedades crónicas, sobre todo personas con enfermedades crónicas ya llamativas, avanzadas, capacitantes. Personas con inmunosupresión, es decir, que por motivo de enfermedad, por motivo de un tratamiento, estén con las defensas bajas. Profesionales sanitarios y sociosanitarios. Es un deber físico y ético que los sanitarios nos vacunemos. Si nosotros enfermamos, la cuestión se puede poner muy complicada. De hecho, en el COVID, una cosa que tuvimos que hacer porque se disminuyó muchísimo la actuación en otros ámbitos de nuestra asistencia cotidiana, porque claro, la gente no iba al hospital por miedo, entre otras cosas, los servicios, tuvimos que intentar rotar. Yo, los adjuntos que tenía que rotar. Teníamos que tener uno y, si era posible, 2 adjuntos en casa durante unos días y después se rotaban. Por si se infectaban los que estaban, tener un repuesto para que pudieran entrar a ver pacientes. O sea, que esa es la historia. O sea, que eso es muy importante, ¿no? O sea, que, por tanto, los profesionales sanitarios tenemos la obligación moral de vacunarnos. O sea, no solo tenemos una indicación física, sino que tenemos moral, ¿no? Y aquellas personas que trabajan en servicios de asistencia pública, servicios públicos esenciales, como son policías, ejército, bomberos, es decir, son personas innecesarias y también si se enferman y no están, pues también nos generan un problema, ¿no? Eso es la vacuna de la gripe. ¿A quién hay que vacunar? Y a todas estas personas que acabo de nombrar se les recomienda la covacunación para el COVID. ¿Vale? A todo este grupo de personas se les recomienda también que se vacunen con el COVID. ¿Veis? ¿A quién vacunamos para el virus respiratorio sincicial? Para los adultos tenemos 3 vacunas y están indicados aquí es un poco diferente, ya no es a todo el mundo así, es eso. Hay que vacunar a todos los institucionalizados que tengan 60 años o más, o sea, mayores de 60 años, o sea, personas que estén en residencias geriátricas, en residencias de gente muy discapacitada, de esos que de 60 años o más hay que vacunarlos a todos. Y luego también a personas de 60 años o más con las siguientes condiciones: inmunosupresión grave, enfermedad pulmonar crónica severa grave, enfermedad cardiovascular crónica grave, enfermedad renal crónica avanzada, enfermedad hepática avanzada, enfermedad neurológica o neuromuscular avanzada, como por ejemplo la esclerosis, UNELA, en fin, esos tienen que vacunarse todos también. Y personas con obesidad importante, aquellos que tienen un índice de masa corporal superior a 40. ¿Cómo se halla el índice de masa corporal? Pues hay que dividir la estatura, un 80, y uno pesa 80 kilos, ¿no? Entonces hay que dividir los kilos 80 entre el cuadrado de la estatura, ¿vale? Y eso es lo que nos da el índice de masa corporal. Y se considera un índice de masa corporal que oscila entre 18 y 25. Entre 25 y 30 hablamos de sobrepeso y a partir de 30 hablamos de obesidad. Y a partir de 40, que es la indicación clara, hablamos de obesidad severa. Esos tienen indicación de hacerlo. Y a los niños con el virus sincicial respiratorio, ¿a quién hay que citar? Bueno, pues a niños a los menores de 6 meses, esos a todos. Y luego a menores, pero que fueron prematuros y que todavía no han cumplido más de 1 año de edad. A esos también los hay que vacunar. O pacientes, niños que tienen cardiopatías congénitas con afectación significativa hasta cumplan los 2 años de edad. Pacientes también con afectación pulmonar importante, con una alteración anatómica pulmonar o bronquial importante, una displasia broncopulmonar, también hasta los 2 años de edad, y pacientes también menores de 2 años con otras patologías de base que supongan un riesgo para ellos, ¿no? Y también tenemos vacuna para el neumococo. ¿Y hay que vacunarse para el neumococo? Sí. Hay que vacunar
debería de vacunarse a todas las personas cuando cumplan los 65 años. Es la vacuna que se pone solo una vez. De los 65 años debería de vacunarse, toda la población que cumple 65 años debería de vacunarse el neumococo. Tenemos 3 vacunas, tenemos una neumocócica conjugada de 13 serotipos, una neumocócica conjugada de 20 y una neumocócica polisacárida de 23. A los adultos, cuando cumplan 65 años, independientemente de su condición, hay que ponerles la vacuna, la conjugada de 20 serotipos. Es la que se ahorra. Además, es una vacuna muy reciente, hace muy poco que está en el mercado. Y después, ¿a quién tenemos que vacunar también? A los grupos de riesgo independientemente de la edad, como son institucionalizados, personas con enfermedades crónicas severas y enfermedades avanzadas graves, sobre todo con enfermedades respiratorias o cardiológicas, personas a las que les falte el bazo, bien sea porque lo perdieron en un accidente de tráfico o porque se lo tuvieron que quitar por cirugía por una enfermedad, ¿no? El doctor Siro, que está aquí presente, se acordará que los tráficos, ¿cuántos tráficos era? Lo que le pasaba cuando no había airbag, Siro, era el bazo, ¿no? Era lo primero que pillábamos siempre, el bazo, perdían el bazo. Bueno, esas personas tienen que vacunarse del neumococo porque tienen un riesgo muy alto de adquirir una neumonía neumocócica, además por serotipos muy agresivos, por serotipos graves. Y personas que tienen un implante coclear. Seguramente que habrán visto alguna persona que lleva como un dispositivo puesto aquí en la parte posterior, lateral posterior de la cabeza, ¿no? Son personas que tienen una sordera extrema y no se puede corregir absolutamente con nada, pero un implante coclear les soluciona la vida. Pero esas personas tienen un altísimo riesgo también de adquirir una neumonía neumocócica severa. ¿Y saben a quién más debería de vacunarse, pero no lo contempla nuestro sistema todavía como obligatorio? Pero yo siempre les digo, vaya con su médico y hable. Los fumadores. Los fumadores tienen mucho más riesgo de hacer una neumonía neumocócica muy grave y severa. Y con esto hemos terminado. Bueno, pues la verdad es que ha sido muy interesante y yo creo que todos estamos deseando poder formular las preguntas y en este momento abrimos este turno de preguntas para todos aquellos que os animéis. Dudas que tengáis. Ay, mira, ya vi. Luis, por ahí. A nivel personal, yo me vacuné del neumococo hace tiempo, como tú sabes, por problemas de asma y eso. sí. Y ahora fui al centro de salud, parece que ha salido una nueva cepa de vacuna del neumococo y me la aconsejaron poner. No hay, de momento no está contemplado que nos tengamos. Yo estoy vacunado también del neumococo y de momento no hay que contemplar que o sea, que no me la pongo porque ya estoy inmunizado. En principio no hay una indicación clara, ¿vale? Pues me quito una de las que tenía pensado. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Alguien se anima más? Decíamos al principio que no se convirtiera en una consulta particular, pero caray, entre eso y alguna... Primero las infecciones del hemisferio sur. No lo sé, una cuestión geográfica. Porque tenemos invertido las estaciones. ¿Y por qué no empiezan aquí y siguen después para el sur? Ya, sí, eso es lo que yo me he preguntado. ¿Por qué las de aquí no bajan luego para allí? No sé por qué. Es que nos preceden siempre. De hecho, las vacunas que se renuevan cada año, lógicamente, porque las cepas cambian, se hacen en función de los virus que son predominantes en el hemisferio sur, porque los preceden, o sea que sí. Pero esa pregunta, sí, yo nunca me la supe responder tampoco, ni nadie me la respondió, o sea, bueno, sí. Uy, ya hay más manos por ahí levantadas, por allí. Ha dicho que normalmente, bueno, que hay veces que la gente se vacuna un poco antes de lo debido. Sí. ¿Cuándo es recomendable vacunarse para la gripe? Es complicado, claro. Lo que no puede hacer el sistema sanitario es vacunar a todo el mundo en el mismo periodo de una semana, eso es imposible, ¿no? O sea, entonces, claro, las recomendaciones, la Consejería de Sanidad, el Departamento de Salud Pública hace una concreción, ¿no? Más o menos un poco preveyendo cuándo van a comenzar. Hubo años y se empezó a vacunar en septiembre, ahora eso ya muy pocas veces ocurre, pero bueno, porque ya a lo mejor apareció algún caso, es decir, a lo mejor ese giro que vinieron antes esos virus, ¿no? Pero generalmente suele ser a partir de octubre, del mes de octubre, a partir de la segunda semana de octubre, ¿no? Bueno,
Probablemente a lo mejor sería un poco más tarde, mejor sería a partir de la primera o segunda semana de noviembre, pero yo creo que es una cuestión estratégica y sobre todo de utilización de recursos, ¿no? Y sobre todo, bueno, hay que vacunar primero a los más vulnerables, porque son los que más riesgo tienen siempre, aunque estén en un periodo todavía de que el virus estacional no tiene una predominancia muy alta, pero son los más vulnerables, ¿no? O sea, pero esa es la historia. Pero tampoco es raro que haya que volver a revacunarse. Algunas veces que se empezó en septiembre, a esa población se le volvió a recomendar vacunarse a finales de enero otra vez. O sea que... Doctor Ramón. Bueno, te felicito. Te felicito por lo bien que has expuesto todo, encima sin imágenes, porque yo nunca he podido dar una clase, una conferencia sin diapositivas. Es prácticamente imposible. Lo has hecho muy bien, porque eres muy bueno, ¿eh? Y tuviste buenos profesores. Muchas gracias, Ramón, por los piropos. Hay una epidemia que casi has pasado por encima. Es la de los antivacunas. Empezando por Trump. Vamos a ver, hay que decir, la vacunación no es obligatoria, ¿no? Es una recomendación, pero es una recomendación muy bien fundamentada. Una recomendación basada en la evidencia, que la evidencia es lo que les dije antes, es decir, hay que demostrar que realmente eso es eficaz y que es una eficacia comprobada, que además que no es circunstancial, que esa eficacia comprobada se repite y se mantiene en el tiempo, ¿no? Eso es importantísimo y eso lo cumplen las vacunas en general. Es decir, claro, es que, bueno, hay algunas cosas, todas las vacunas tienen la misma eficacia, ¿no? Prácticamente no hay ninguna casi que tenga una eficacia del 100%, pero cubre la inmensa mayoría. Y cuando estamos hablando de enfermedades comunitarias, yo siempre digo lo mismo, mira, tú con tu cuerpo y con tu vida haz lo que quieras, pero cuando tú tienes una enfermedad transmisible, tú también tienes una responsabilidad, ¿vale? Eso es importante, o sea, porque, es decir, vivimos en sociedad, no vivimos aislados en el bosque, y eso es importante, ¿no? Eso es realidad. Y, bueno, por supuesto, yo no soy partidario de que se obligue a nadie a vacunarse. Sí soy muy partidario de que se le convenza con argumentos, ¿vale? Con argumentos demostrables, por supuesto. No como todo, es que no es... Pero bueno, lo que sí me molesta es los antivacunas. Yo tuve casos curiosos, tuve personas cuando la época del COVID duro que venían y personas muy mayores y me dijo, yo no estoy vacunado, doctor. Y dije, no está vacunada, una señora octogenaria avanzada y tal, y bueno, pues yo creo que es un riesgo importante. Dice, bueno, ya me dijo mi yerno que él no quería que me tuviese que vacunar. Dice, pero bueno, su yerno, dice, bueno, es que mi yerno no es médico. Dije, bueno, la verdad, mire, en fin. Quiero decir que las vacunas los hay en todos los sitios, o sea que, ¿qué quiere que le diga? No lo comparto con su yerno, para nada, en absoluto. O sea, Borja. Una pregunta sobre tabaco. A lo mejor era bueno una charla específica sobre tabaco, porque supongo que hay mucho que contar sobre eso, ¿no? Es mucho, sí. Desde que uno deja de fumar, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se le considere totalmente limpio y totalmente sin efecto el tabaco? Pregunta. Nada. A los 2 días, entre otras cosas, uno recupera el olfato, recupera el gusto, tose menos, en fin, las cosas huelen mejor, o sea, es que sí. Muchas, baja la frecuencia cardíaca, mejora la tensión arterial, todo eso ocurre muy pronto, ¿no? Digamos que el riesgo cardiovascular prácticamente desaparece después de 10 años. Sí, eso fue lo que después me de 10 dijeron. años, sí. Prácticamente, sí. Pero hay algunas otras situaciones que nunca jamás van a llegar a desaparecer. Y una de ellas es el cáncer de pulmón. Una persona que haya fumado al menos 20 años, la dosis equivalente a un paquete diario, ese riesgo le acompañará el resto de sus días. Pero, ¿qué ocurre? Que va a bajar una barbaridad. Es decir, cada calado que uno da está machacando su propio ADN, está machacando el ADN, produce lo que se llaman los ductos del ADN. Y ese ADN se autorrepara hasta que un día se cansa de autorrepararse y entonces comienza a proliferar las células malas y comienza a progresar, ¿no? Esa es la historia. Bien, todo eso mejora notabilísimamente. Después de 10, 15 años, el riesgo disminuye notabilísimamente, pero nunca es cero. Yo he visto, a lo largo de mi profesión, personas que había más de 25 años que habían dejado de fumar y les apareció un cáncer de pulmón. Un cáncer, además de los claramente relacionados con el tabaco, ¿no? Porque hay un tipo de cáncer, que es el adenocarcinoma,
que fundamentalmente está relacionado con el tabaco, pero puede depender en unos fumadores de la genética pura y dura, ¿vale? O sea, pero eso es así. Quiero decir, eso es real. Y ver gente que llevaba 10, 12, 14 años, pues también no era infrecuente. O sea, pero eso es la realidad. O sea, que el corolario es no fumar o dejarlo cuanto antes. Te emplazamos, doctora, a que nos hables del tabaquismo. Pues nada, gustosamente. El año que viene. Gustosamente, porque siempre fue mi caballo de batalla. Yo no tengo nada en contra de los fumadores. Faltaría más. Tengo mucho en contra del tabaco y en contra de los nuevos productos del tabaco. Eso es un engaño a Dios, pero de mucho cuidado. El vaporín es los vaporizadores. Sí. No, es una cosa, es una barbaridad. Las compañías tabaqueras tienen muchísimo dinero, muchísimo. Y tienen un gran marketing y unos publicistas tremendos. Y además tienen capacidad económica de comprar también a profesionales sanitarios, lo cual resulta muy triste, porque bueno, supongo que todos tenemos un precio. Yo a lo mejor, como nadie me ofreció nada, lo desconozco, no lo sé. A lo mejor si me hubieran ofrecido algo muy importante, a lo mejor también llegaba, no lo sé. Bueno, pero me parece absolutamente inmoral, ¿no? Entonces, bueno, y nos lo venden, lo digo porque lo que venden ahora dice, vamos a acabar con el humo, a partir del año 30 no va a haber humo. Bueno, ya, bueno, sí, pero bueno, el tabaco sigue ahí y va a producir lo mismo. Dice, no, queremos disminuir el riesgo, ya, pero bueno. Eso está por ver. Para saber los efectos del tabaco tuvieron que pasar muchos años fumando, o sea que veremos lo que ocurre cuando llevemos con esto en el mercado muchos años. Y una pregunta, si es tan dañino, ¿por qué el gobierno lo permite? Ya, es una buena pregunta. Sí. Si vosotros son los que sabéis, es tan peligroso, produce muertes, o sea, estáis diciendo que vais a fumar y vais casi a morir, ¿por qué lo permiten? Sí. Es lo que digo yo, ¿por qué se permite? Ya. Con la Iglesia hemos topado. La respuesta es complicada, ¿no? Hay muchos intereses económicos, entre otras cosas, ¿no? Pero sobre todo, si el 25% de la población mayor de 14 años es adicta, porque los fumadores son adictos al tabaco, ¿eh? ¿Sí? No es que tengan un hábito, una costumbre, es una adicción pura y dura, ¿sabes? Es muy complicado, ¿eh? Dejar a los adictos sin producto, eso, hay que ir bajándolo. Mira, lo más importante, sobre todo, es que la gente joven no se incorpore ni al tabaco ni a los productos del tabaco. Eso es lo más determinante. Lo más determinante. Es que no se hace nada. Desde el gobierno no se hace nada. Sí, se hace, pero poco. Ahora mismo está parada porque, bueno, aparte de eso es que las compañías tabaqueras tienen mucha capacidad de presión a los gobiernos también, ¿eh? Porque de hecho hay una ley que está ahí, está pendiente de salir y esta ministra de Sanidad llevamos presionando a los que estamos en este tema mucho tiempo y no acaba de sacarla, que sacaría medidas que serían muy importantes. ¿Por qué? Porque tiene una presión encima terrorífica. Yo quería saber sobre los fumadores pasivos. ¿Cómo puede quedar el pulmón de un fumador pasivo? Sí, también, los fumadores pasivos también se pueden afectar. Sí, hombre, no tiene. Si la comparación no es exactamente la del fumador activo, pero también el humo del fumador pasivo no solo es igual de dañino, sino que incluso puede ser más dañino todavía. Pero bueno, a un fumador pasivo, una persona no que un día circunstancialmente uno está en una terraza y está al lado fumando, que es muy molesto. Pero bueno, y desde luego sano no es. Pero bueno, estamos hablando de una persona que, como ocurría antes, ¿no? Trabajaba en una oficina donde había 5 personas trabajando en 40 metros cuadrados y 4 fumaban y uno no. Ese quien fumaba igual exactamente que los otros, la misma cantidad. O sea que eso es el tabaquismo pasivo. No, el tabaquismo pasivo, por supuesto que es nocivo. En España se mueren aproximadamente unas 55.000 personas cada año por enfermedades claras y directamente relacionadas con el tabaco. Pero de esas unos 2.000 son fumadores pasivos. Y es que antes con los niños y todo se fumaba. Sí, pero estamos hablando de esos fumadores pasivos, ¿no? O gente, los niños en los hogares, o los niños que van en un coche y los adultos van fumando en el coche. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿Alguna más? Ah, sí. ¿La leche, el coñac y la aspirina sigue siendo eficaz? Bueno, no lo sé, pero de aquella sí que lo era. Yo lo recuerdo. Yo de pequeño que tenía gripe, cuando tenía eso, me daban la leche y media aspirina, pero no me daban el coñac, ¿eh? Miel con orégano. Sí, también es verdad, sí, la miel, sí. La miel era también muy socorrida. Un requemado que se hacía. Fervidillos y bueno, y el vino con azúcar también era. ¿Alguna más? Los vapeadores estos que dice que también, que si deja el pulmón igual que el tabaco o es diferente. Los que son de vapor, eso,
Los vapeadores que tanto... El se- vapeador, se- deja el que lo pulmón, vemos igual se ahora va. con eso. Bueno, el vapeador a día de hoy ya sabemos que también puede producir Sí, pero enfermedades si es el mismo respiratorias. tipo Sí, sí. el mismo daño en el pulmón que el tabaco. No sé si es exactamente el mismo daño, pero daño sí que lo hace, eso no hay ningún género de dudas. Ya sabemos que, entre otras cosas, altera la función pulmonar, es decir, que a no mucho tardar posiblemente empezamos a ver EPOC, o sea, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas relacionadas con ese tema, ¿vale? Porque ya sabemos que produce alteración de la función pulmonar. Probablemente sí que es menos, el daño es menos intenso que el humo del tabaco, pero lo hace. Sí, es como siempre les pongo el mismo ejemplo. Dice, mira, no, oye, ¿por qué te machacas con el martillo el dedo gordo del pie? Dice, bueno, no, mira, voy a utilizar un martillo en vez de hierro de goma, me voy a dar con la goma. Pero me sigo dando al pie, ¿no? O sea, eso es un poco... Sí, porque es exactamente lo adictivo mismo. también, ¿no? Es igual de adictivo, ¿no? También. Sí. O sea, y de hecho está muy discutido porque en algunos países, como en Inglaterra, lo utilizan los vapers como para deshabituar del cigarrillo. Lo que consiguen fundamentalmente son lo que llamamos fumadores duales. Vapor y cigarrillo. José Luis. Si los virus se desarrollan mucho más con el frío, al tomar el aire frío, si saliéramos siempre de casa con una bufanda tapando la nariz, ¿qué pasaría? Bueno, pues a lo mejor nos protegíamos. Yo siempre era muy escéptico, recuerdo cuando era joven a estos me decían, no, vas a coger frío, lleva una bufanda. Y yo, sabes que los jóvenes son sobre todo chicarrón del norte, bueno, pero ahora ya me protejo mucho más, o sea, ya uso más el frío. O sea, ¿Alguna más? Bueno, pues muchas gracias, doctor. Quedas emplazado, ¿eh? Muchas gracias a todos. Y antes de que la presidenta le entregue al doctor nuestro presente habitual que hacemos en las charlas desde hace una época acá, quiero decirles que para seguir celebrando este tipo de actos, charlas, conferencias, exposiciones, cosas que hace la Sociedad Económica de Amigos del País, lo que necesitamos, me fastidia mucho hablar de mercantilismo en una charla tan guapa como esta, pero nos vemos obligados. Necesitamos socios. Estamos en plena campaña de socios, nos pagan 36 euros al año, no creo que sea una cantidad para rasgarse las vestiduras, ni mucho menos, y cualquiera que quiera hacerse socio de la Económica para ayudarnos en este tipo de fines, pues pasa, recoge su hoja, la cubre y abajo figura una dirección de correo electrónico, foto y al correo electrónico. Así de sencillo. Y ahora la presidenta va a hacerle al doctor entrega de este presente que siempre la sociedad tiene a bien entregarles. Bueno, como decía Juan, este es un detalle que damos a nuestros conferenciantes. Es una obra que elabora uno de nuestros socios, Juan Brito, que lo tenemos por ahí atrás, al artista, y representa a la piedra labrada más antigua que tenemos en Avilés, que pertenece a un fragmento de una estelada visigoda que está ahí en la iglesia de San Nicolás. Antiguamente pues, había formado parte de una iglesia visigoda, luego el convento, y ahora pues está ahí para ver lo que tenemos pequeñas joyas en Avilés que a veces desconocemos, y para nosotros ha sido... Pasa desapercibida, está ahí Sí. en la iglesia de Es San muy bonita, Nicolás, es preciosa. y esta es una reproducción en porcelana. A nosotros nos ha servido también como inspiración para nuestro logo, porque simboliza la vid y el trigo. Pues Y se lo entregamos al doctor. Es el detalle con su capa. Para que lo veas, es muy bonito, Un recuerdo de nosotros para... Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Está muy interesante.